Llevo un tiempo ya probando los AirPods Pro 2. Esta es la revisión de los mismos, como se puede ver en la parte de aquí abajo de la caja, que tiene unos pequeños altavoces. Como he dicho, llevo usándolos ya unos meses y la verdad es que la experiencia de uso ha sido estupenda. Es el primer par de AirPods que tengo y que he podido usar más a diario. No son los primeros que pruebo, probé la primera generación también y la verdad es que tengo la sensación de que suenan bastante mejor que la primera generación. No he hecho ninguna prueba sintética ni nada por el estilo, pero suenan muy bien, sobre todo si estás escuchando música, pues, rap, hip hop, música que tenga muchos bajos. La verdad es que suenan muy bien. En cuanto a la batería, hay una cosa que me llama muchísimo la atención de los AirPods y es que dura unas 6 horas en una carga, es decir, sacas los auriculares del estuche y te duran unas 6 horas puestas con la cancelación de ruido o con el sonido adaptativo. Pero la verdad es que en cuanto a carga y batería duran bastante y ya con el estuche de carga me atrevería a decir que llegan a durar unas 3-4 cargas, o sea, lo que puede ser unas 24 o 30 horas más o menos de carga según el uso que le dais, pero aguantan bastante. En cuanto a la transparencia del ruido o la cancelación del mismo, es decir que yo solo he probado la generación anterior, no he probado ningún otro tipo de auricular que haga una cancelación de ruido. En el caso de esto me parece espectacular, sobre todo cuando estás en la calle y le das a la cancelación de ruido, la primera vez que te los pones, si nunca has probado unos auriculares con este tipo de tecnología, vas a flipar, porque básicamente todo el ruido que hay en la calle desaparece, escuchas algunas cosillas, alguna conversación, pero muy ligeramente, al punto de que parece que estás solo en la calle. Realmente cuando yo los probé por primera vez, fue una experiencia totalmente nueva el ver la calle sin sonido, es decir, coches pasando, la gente pasando al lado mío, pero prácticamente no escuchaba nada de ese ruido. Otra novedad que tienen estos auriculares es que tienen un modo que se llama sonido adaptativo. Este modo es una mezcla entre la cancelación de ruido y la transparencia de sonido. Es decir, te deja escuchar el sonido que vas oyendo por la calle, pero cuando detecta unos sonidos que son muy altos, que pueden dañar a tu oído, coge esos sonidos, les baja un poco el porcentaje de decibelio para que no te haga daño y no sea tan molesto. El ejemplo de esto puede ser cuando vas por la calle y pasa una ambulancia por al lado o un coche de policía o pasas al lado de una obra, el sonido que tienen esa herramienta o esa sirena es muy alto. Entonces los AirPods lo que hacen es a tiempo real reducen ese sonido para que lo puedas seguir escuchando, pero de una manera que no te haga daño al oído cuando los estés escuchando. Si hay una cosa que tengo que decir que no me ha gustado mucho de los AirPods, y es algo que también viene con otras generaciones, no solo con los Pro 2 o la primera generación de los Pro, sino con las cajas de los AirPods normales, es que no sé si os habréis dado cuenta que utilizo una funda para ello. A mí personalmente me gusta utilizar los productos que uso sin funda, porque es una forma, digamos, de apreciar el diseño que hay detrás de ese producto. En el caso de los AirPods, he tenido que usar funda, aunque soy una persona súper cuidadosa, porque se rayan con una facilidad increíble. Las primeras semanas que los tuve los tenía encima del típico protector de escritorio donde pones el teclado, el ratón, etcétera. Y estaban ahí, siempre, no los movía mucho. Y al cabo de unos días me di cuenta cuando fui a cogerlos que la parte trasera se había rayado un poco y literalmente no los había movido de ahí, ni siquiera meterlos en el bolsillo con llave, nada por el estilo. Por lo que el diseño que tiene el estuche de carga me parece que se raya muchísimo y si eres una persona que le gusta cuidar sus cosas, puede ser mi caso, te recomiendo encarecidamente que les compres una funda cuanto antes. Otra de las dudas que tenía, que es muy famosa con los dispositivos de Apple, era la integración con otros productos que no fueran de Apple. Personalmente no los he llegado a probar con un móvil Android, pero sí los he probado con distintos tipos de dispositivos para ver cómo funcionaban. Los he llegado a conectar a esta tele, los he conectado a la Switch, los he conectado a un MacBook, al propio iPhone, los he conectado a un portátil con Windows y en todo la experiencia ha sido muy buena. Sí es cierto que en los dispositivos de Apple vas a tener un nivel de integración mucho mayor que al resto de dispositivos, pero prácticamente las funcionalidades
que puedes usar con estos AirPods, uses un dispositivo de Apple o no, van a estar ahí. Esto es posible porque todo el procesamiento de datos se hacen en los propios AirPods y no se hacen en el iPhone o en cualquier otro dispositivo. Es decir, cuando estás usando la cancelación de ruido o cualquier otro tipo de característica que tienen los AirPods, todo ello sucede en tiempo real dentro de los mismos, gracias al chip H2 que incorpora. Por lo que si quieres usarlos para conectarlos a una televisión, a la Switch, vas a poder utilizar la cancelación de ruido, la transparencia de sonido, el sonido adaptativo y otras funcionalidades que tienen los mismos. Otra cosa que no me ha gustado de los AirPods es que si yo los tenía vinculados a la televisión y estaba trabajando con ellos mientras estaba con el portátil, si mi pareja, por ejemplo, encendía la televisión para ver una serie, los AirPods, por algún motivo, se desvinculaban del portátil y se vinculaban a la televisión, sin yo tener que hacer nada. Y esto, por ende, no tiene por qué ser algo malo, pero si tú estás utilizando un dispositivo con los AirPods y estás escuchando contenido desde ese dispositivo, no entiendo el por qué se tienen que desvincular de ese ordenador en el que, por ejemplo, yo estaba trabajando para vincularse a la televisión simplemente porque se ha encendido, lo cual me llevó a desvincularlos de la tele porque me resultaba molesto en ocasiones. Esta nueva revisión de los AirPods de segunda generación lleva ahora el tipo C y lleva también, como podéis ver, unos pequeños altavoces que sirven para encontrar los AirPods en el caso de que los pierdas. Con la aplicación de Find My, que es la aplicación esta para encontrar todo tu dispositivo de Apple, y si tú entras en esta aplicación y le das a buscar tu dispositivo, ahora el estuche de carga puede emitir un sonido para que lo encuentres más fácilmente y también puedes encontrarlo a través del chip que lleva el estuche de carga junto con el iPhone. La verdad que en mi caso no es una característica que uso mucho porque suelo tener en cuenta dónde he dejado las cosas, pero entiendo que la gente que suele perder cosas con frecuencia, como puede ser la llave de casa, el monedero, esta función les puede ser muy útil. Otra cosa que incluyen también es una pequeña hendidura en esta parte, que es para introducir correas, por si los quieres llevar enganchado a la mano, enganchado a las llaves, es simplemente para poder tenerlo enganchado al sitio donde tú quieras. Otra de las novedades que tienen es la posibilidad de filtrar las conversaciones. Es decir, si tú estás escuchando música o estás escuchando un podcast o un vídeo y alguien te habla, los AirPods detectarán automáticamente que alguien te está hablando y reducirá el volumen de ese contenido que estás escuchando para filtrar el audio de la persona que te está hablando. Y en el momento que la conversación finalice, el audio volverá otra vez al nivel que estaba antes. En mi experiencia he de decir que esta característica creo que tarda un segundo, medio segundo en reaccionar, porque cuando me hablan instantáneamente no baja el volumen, sino que tarda un pelín en igualar volúmenes, es decir, bajar el volumen del contenido para que el audio de esa otra persona que me está hablando lo oiga con claridad. Que esto en principio no es nada malo, no es algo como súper grave, pero sí es cierto que cuando te hablan en algunas ocasiones tienes que decirle a esa otra persona, espera, dame un momento que... y entonces el sonido vuelve y puedas escuchar a esa persona. Esto puede ser un inconveniente para ti, no serlo. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone 12, del que os hablaré en un futuro vídeo, que tiene Lightning como conector de carga y estos AirPods son USB tipo C. Entonces, para poder cargarlo, o usáis un adaptador MagSafe y cargáis tanto el iPhone como los AirPods inalámbricamente, o tendréis que tener un cable con Lightning y un cable para el tipo C de los AirPods. Lo cual, si veníais de un iPhone anterior, como era mi caso, que venía de un iPhone 6S y he pasado al 12, yo seguía conservando el adaptador de carga de 5 vatios, por lo cual la entrada de ese adaptador era USB normal, no era USB tipo C. Y cuando me compré estos AirPods tuve que hacer el salto y comprarme el adaptador de carga rápida que tiene el puerto de entrada tipo C. Además de tener que comprar un cable extra que era tipo C para el cargador y Lightning para el iPhone. En cambio, si tienes un iPhone 15 en adelante, como ya han dado el salto al tipo C, no va a suponer ningún problema para ti. Pero bueno, no está mal decirlo. Otro inconveniente que he tenido con los AirPods, pero ha sido fácilmente solucionable, es la almohadilla de los mismos. Por defecto diría que los AirPods vienen en una M de tamaño, porque en el packaging de los mismos tenemos estas almohadillas que vienen con ellos, que tienen las puntas XS, las S y las L. En mi caso tuve que cambiar las que venían por defecto porque se me caían de las orejas y les puse una S. Que sí es cierto que mejoró bastante el problema que tenía de que se me caían con muchísima facilidad, pero lo que me sucede a día de hoy, y debería de probar las XS quizás para ver qué tal funcionan conmigo, sí es cierto que si estás escuchando música, en mi caso,
y estás comiendo, por ejemplo, o estás viendo un vídeo, el movimiento de la mandíbula hace que los AirPods se vayan escurriendo poco a poco hasta que en ocasiones se te caigan. Esto, ya os digo, puede que sea un problema mío y que tenga que cambiar el tamaño de la almohadilla, pero quizás también le sucede a otras personas. También quiero comentar que el proceso de cambiar la almohadilla no es precisamente sencillo. Esto se debe a que para cambiar la almohadilla de los AirPods tenéis que retirar la almohadilla hacia afuera, una cosa así, y después con las puntas tenéis que tirar con fuerza de los mismos para conseguir quitar el mecanismo como de plástico que tiene aquí justo. ¿Cuál es el problema de esto? La punta, al ser de silicona, en muchas ocasiones da la sensación de que la vais a romper. Sí, es cierto que supongo que se pueden comprar recambios en la web de Apple, pero me parece una cosa que quizá habría que mejorar para cambiar la almohadilla, más y cuando tienes problemas como el que tengo yo de que a veces se te caen los AirPods y tienes que cambiar la almohadilla de los mismos varias veces para probar cuál te queda mejor. Otra cosa que me gusta mucho de los AirPods es que da igual que no los tengas conectados a un dispositivo, las funcionalidades que os he comentado, como la cancelación de ruido, la adaptación del sonido ambiente, el dejar la transparencia de ruido, el dejar pasar todo el sonido, da igual que no lo tengáis conectado a un dispositivo, que van a funcionar igualmente. Es decir, vosotros colocáis vuestros AirPods, como esas funcionalidades podéis ir cambiándolas. Y la pregunta es, ¿cómo puedo cambiar esas funcionalidades si no tengo el móvil conectado o no tengo un Apple Watch, etcétera? Aquí tienen una pequeña muesca que, si la tocáis hacia arriba o hacia abajo deslizando el dedo, podréis cambiar el volumen. Además, si hacéis también una pequeña presión en esta muesca, que no es ningún botón, es un motor áptico que hay ahí, podréis cambiar entre los modos de sonido, es decir, la transparencia de ruido, el sonido adaptativo o la cancelación de ruido, incluso también desactivarla. Y ya si hacéis doble tap o un tap más profundo, tendréis otro tipo de opciones, como puede ser detener una canción, invocar a Siri, colgar una llamada, etc. Tienen también una función muy interesante, y es que tienen aquí en esta zona, este puntito negro que hay aquí, es un sensor que detecta cuando te los pones y cuando te los quitas. De esta forma, si estás escuchando un podcast, viendo un vídeo, lo que sea, y te quitas uno de los auriculares, automáticamente los AirPods harán que ese contenido que estás escuchando se detenga. Por lo que si alguien de repente te está hablando y tú estabas con la cancelación de ruido, te los quitas, de repente ese vídeo, podcast, esa canción que estabas escuchando se detendrá, y cuando te lo vuelvas a poner se reanudará por donde lo habías dejado. El micrófono de los mismos se oye regular. La verdad es que son muy pequeños, no podemos pedirle una gran calidad de audio, aunque sí es cierto que Apple en la WWDC de este año ha anunciado que con iOS 18 la calidad del micrófono va a mejorar un poco, va a filtrar más los sonidos para que la voz sea un poco más clara. Todavía no me he instalado la beta de iOS 18 y no puedo corroborar esto, a ver si es verdad de que la calidad del micrófono mejora, pero sinceramente no esperéis una gran calidad de audio cuando estéis hablando por teléfono o estéis en una conferencia. Se os va a escuchar bien, pero no esperéis una calidad buenísima. Sin dar muchos más rodeos, si os estáis pensando comprar este producto, yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Era un poco escéptico al principio con ello, porque si estás planeando tener unos auriculares que te duren muchísimos años, este tipo de auriculares no son claramente lo que buscas. Esto se debe a que el nivel de reparabilidad que tienen es prácticamente nulo, es decir, al cabo del tiempo, conforme el uso que les vayas dando, la batería se irá degradando y cada vez te irán durando menos. Esto no te va a pasar en el transcurso de 3-4 años, pero si planeas tenerlos, por ejemplo, 10 años, una cosa así, claramente verás que la batería de los mismos, tanto de la que puede aguantar el estuche de carga como la batería que aguantan los AirPods mientras los tienes puestos, va a ir reduciéndose significativamente. Entonces, en esos casos que planeas tener un dispositivo que te dure muchísimos años, quizás yo me plantearía comprar unos cascos antes, unos Sony, unos Bose, antes que los AirPods. Pero si esto te da igual y planeas renovarlos dentro de 10 años o cuando salgan unos mejores, pues la verdad es que no me parecen para nada una mala opción. Y esto es todo prácticamente. La verdad es que recomiendo muchísimo su compra, me parece un producto muy bueno. Sí es cierto que el precio que suelen tener creo que ronda unos 290 euros, 300, no estoy muy seguro,
pero de vez en cuando los podéis encontrar en rebajas en distintas webs o tiendas por unos 240 euros aproximadamente. Así que por ese precio, por el nivel de integración que tienen con el iPhone, con ordenadores de Apple, es decir, un Mac, o con otros dispositivos, la verdad que me parece muy buen producto y no me arrepiento para nada de su compra. Así que si estáis pensando en comprároslo, espero que esta review os haya servido para aclarar un poco la idea, y si finalmente dais el paso y os los compráis, pues espero que paséis por el vídeo y dejéis en los comentarios qué tal os ha parecido. Así que poco más, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!